no son las personas indicadas en controlarlas. Vamos a la palabra de Dios, a Hebreos 4:12, que es uno de los más hermosos pasajes de la palabra de Dios, que nos recuerda el Espíritu Santo y nos enseña con relación a esta arma maravillosa que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje hace una comparación, una metáfora de lo que es la palabra de Dios, de lo que es este sagrado libro, el manual de vida que Dios nos ha dejado, la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. Tiene vida propia. Tiene nombre propio. ¿Cuál es el nombre de la palabra de Dios? No es Biblia, no. Biblia significa conjunto de libros. ¿Cómo se llama la palabra de Dios? Les voy a dar una pista. Está en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. Jesús, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo. ¿Recuerda que les dije? Es Jesús. Él es la palabra de Dios que descendió del cielo. Así lo dijo él, enviada por el Padre. Jesús es la palabra de Dios. Aquí está escrita, pero tiene poder. Tiene un poder maravilloso, transforma vidas. Y lo que dice aquí de lo que hace, que corta, que es como una espada de dos filos, o sea que tiene múltiple uso. No solamente corta por un lado, sino que corta por el otro. O sea, está diseñada de una manera muy especial, que es muy efectiva, es lo que está queriendo decirnos. Y esto de que corta significa que, bueno, podemos aplicarla de varias maneras. Una, y dice que es una espada. Una, las espadas son para defensa personal, pero también son para atacar. Sí, cumplen esas dos funciones. Hay armas que son solo para protección. Pues esta presenta esas dos funciones, porque la compara con una espada, y una espada pues era el arma por excelencia en el tiempo en que fue escrito esto. Era el arma de protección y de ataque que cargaba todo soldado prácticamente de manera continua, práctica, como hoy en día se carga un revólver, una pistola. Era el arma más práctica de ese entonces. Tenía muchas formas, pero la más efectiva era esa que tenía filo por ambas partes, ¿sí? De dos filos, una hoja que tiene filo por atrás, filo por adelante. Una espada muy filosa, muy parecida a la que usaban precisamente los romanos. Ahí usted ve a qué se refiere el Señor, que era una espada de dos filos. Y dice que esta espada penetra, entonces aquí ya pues no habla de ese poder material, no es una espada que daña la carne o las cosas materiales, ¿no? O la carne humana o animal, no. Dice, está hecha para penetrar el alma y el espíritu, o sea que es un arma espiritual. Es un arma meramente de uso espiritual. Y lo que hace es afectar nuestro espíritu, nuestra alma. Las coyunturas y los tuétanos, o sea que afecta todo lo interno de nosotros. Ustedes saben que las coyunturas y los tuétanos también son, pues aunque está refiriéndose a algo físico, la Biblia es muy figurativa a veces, y aquí está refiriéndose a esos conceptos que tienen que ver con lo más hondo, lo más íntimo y lo que más nos une, ¿sí? Son palabras que se expresan mucho en el Nuevo Testamento. Y los tuétanos, pues es lo que hay dentro de los huesos, esa médula más profunda que está en nuestra columna, en nuestros huesos, en lo más profundo, protegido por nuestra
estructura ósea. Y dice, está allí, hasta allí puede penetrar. O sea, totalmente lo más oculto del hombre es lo que dice y lo que el hombre más protege. Y dice, allí está, dice además de eso, el alma, el espíritu, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Se refiere al alma y el espíritu del hombre. O sea, afecta directamente su alma y su espíritu. El alma sabemos bien que es la parte emocional nuestra que está unida al espíritu, que es la parte que se relaciona, se comunica con Dios, que aprendemos en la teoterapia. Esa parte espiritual que es donde nosotros comunicamos y percibimos la presencia de Dios y el mundo espiritual. Entonces entra hasta lo más profundo del espíritu del ser humano. Además de esto dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Qué poder tiene? Es un poder de verdad muy amplio, muy grande. Los pensamientos. ¿Quién puede meterse en los pensamientos de alguien? Hay gente que cree en la ciencia ficción que eso va a poder ser, pues que va a ser posible llegar a meterse en los pensamientos de otra persona. Pues quizá en cierta manera. Pero esto, cuando habla de los pensamientos, ¿ustedes saben a qué se refiere la palabra de Dios? ¿De dónde salen los pensamientos? Según la palabra de Dios, del corazón. El corazón es la fuente de los pensamientos. En el corazón del hombre, que es la esencia misma de su vida, ¿sí? Allí dentro, dice la Biblia, solo puede entrar Dios. Acuérdense que lo que Dios nos pide es el corazón. La palabra de Dios nos enseña que el único que conoce lo que hay dentro de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa con la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Él se adentra en nuestro corazón. Cuando la Biblia dice que tiene vida, cuando la palabra de Dios dice que tiene vida, es la vida del Espíritu de Dios, porque fue Él el que dice la palabra de Dios, como vimos la clase pasada, la que la entregó a nosotros. Fuimos inspirados, los seres humanos, los siervos, los pastores, los primeros padres de la fe fueron usados por el Espíritu Santo para traer la palabra de Dios, inspirados. Entonces el Espíritu Santo es el que utiliza la palabra de Dios para entrar muy dentro de nosotros, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién conoce las intenciones del corazón? Si usted ha leído el libro de Jeremías en el capítulo 17, dice que el ser humano no alcanza a comprender las intenciones de su corazón, solo Dios. ¿Y a través de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios viene a ser como un aparato de rayos X o esos MRI que le ponen a las personas para verle todos sus órganos, todos sus huesos, una rayo X que le escanea todo el ser. Bueno, la palabra de Dios es algo así. Yo lo veo también, que lo aprendí, es que es como un espejo pero un espejo de dentro de nosotros, en el cual usted ve cuáles son las intenciones de su corazón. Se hacen evidentes las intenciones del corazón del ser humano a través de la Biblia. Por eso, ¿cuánto nos perdemos, hijos de Dios, al no permitir que Dios opere a través de ellas nosotros, como debe ser? La mayor parte de nuestros errores en la vida se deben al desconocimiento de este sagrado libro. Pero no es solamente el conocimiento del libro, sino el permitir que el Espíritu Santo con él convierta nuestro corazón, transforme, lo parta, entre lo más íntimo de nosotros, ponga en evidencia lo que hay en nosotros. Dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. El único que puede hacer eso es Dios en nosotros. Y nosotros tenemos todo para poder entender cómo somos. Frecuentemente uno escucha decir a la gente: ay, pero es que yo no sé por qué soy así. Igual, porque no lee la Biblia lo suficiente.
más de lo que lo has hecho. Jesús decía, ignoran el poder de Dios y el poder de Dios que está en su palabra. Por eso pecamos, erramos, nos equivocamos, por ignorar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ir acompañada siempre del Santo Espíritu. Por eso, porque Él fue el que la inspiró. La Biblia no tiene diferentes interpretaciones, no las tiene. La gente puede darle diferentes interpretaciones. El ser humano tiene una mente muy suelta, muy floja, muy volátil, por no decir de otra manera. Y entonces necesita el control del Espíritu Santo para que a través de ella vaya a la palabra de Dios y se convierta en ese espejo o en esa máquina que saca a la luz, pone en evidencia lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que precisamente el diablo convence a la gente de que no vaya a la Biblia. Le dice mentiras. Por muchos siglos las religiones falsas y las creencias falsas y además de eso el error religioso de muchos trató de impedir, manipulados por el diablo, de que no se lea la palabra de Dios. De hecho, con la mentira de que era tan sagrada que no podíamos hacerlo por eso, porque eso era lo que nos decía, ¿no? Que era demasiado santa solamente para algunas personas, pero eso es un engaño del diablo para mantenernos en la ignorancia y en nuestros pecados y no conozcamos cómo somos, quiénes somos. Cuando usted va a la Biblia, usted se ve reflejado en ella. Ella empieza a mostrarle lo bueno, lo malo y lo feo de usted. Lo que no queremos ver precisamente. Y esa es una de las razones por las cuales cuando muchos leen la Biblia, parece que les pusieran una inyección de no sé qué. Ahí mismo quedan fundidos. Ahí mismo, eso es como si les golpearan con un ladrillo ahí en el cerebro. No sé, sí, mire, y dígale a la gente que hace eso, o si usted experimenta eso, mire, no le coma cuento al enemigo. Nuestra naturaleza y nuestra carne está acostumbrada a lo malo. No quiero decirle sino hasta ahí. No le haga caso. Esa es su naturaleza pecaminosa que le está diciendo, no, ya, es suficiente. Leyó un versículo y con un versículo usted no entiende nada. Claro, suficiente. O un párrafo por ahí que de pronto usted lea y, sí, cansado y con sueño. ¿Qué se le queda? Muy poco. De todas maneras, la palabra de Dios se queda en nosotros. Pero qué hermoso que nosotros tomáramos en serio, con la ayuda de Dios, lo que Él nos quiere enseñar de la importancia de su palabra. Ya no más, no más. Sobre todo porque quiero decirles a ustedes, esto que el título que acabo de decirles, es un arma, es un arma. Si la Biblia puede hacer esto en una persona, es un arma. Y por eso el enemigo usa la Biblia también. La Biblia sin el poder del Espíritu Santo es como un arma en las manos de un demonio, de un demente, de un endemoniado, de un asesino. La Biblia dice que es una espada. El problema no son las espadas, las armas. Sí, no le tenga miedo a las armas. Bueno, si le tiene miedo, usted verá, miedoso. Eso allá usted. Pero las armas son una bendición. Y yo no estoy haciendo ni propaganda a favor de las armas. En este país, desafortunadamente, las armas están en manos, la producción de ellas están en manos de personas inescrupulosas que solo ven el dinero. Y como las armas son necesarias, entonces simplemente se convirtieron en un objetivo de manipulación a los seres humanos. O sea, ¿cómo? Haciéndoles sentir indefensos. Cuando usted se siente indefenso, quiere protección, ¿cierto? Y qué mejor que comprarse un fusil, una ametralladora. Aquí usted puede comprarse lo que usted quiera, ¿sí? Como si eso en sí solo
proteger a la gente. Entonces usted pone la ametralladora detrás de la puerta y el ladrón no entra. ¿Sí? Algo así, pues es lo que le tratan de decir. Lo que va a suceder es que el diablo coge a usted, no, es que una simple pistola ahí de un tiro, usted que dice, ay no, yo no tengo para una metralleta, pero una pistolita. Con esa se la quita el ladrón y le da el tiro a usted. ¿Sí? Porque las armas no sirven, no protegen a nadie y las armas deben estar en manos de personas que saben hacer eso, que se preparan para hacer eso. Es lo mismo lo que el Señor quiere enseñarnos acá. Y yo quiero leerles en la palabra de Dios todo esto para que ustedes dejen de tenerle miedo y creyendo cuentos de la gente, porque, bueno, aclaro, no es que esté a favor de las armas vendidas libremente como se hace en este país, por favor. Eso es un pecado, un negocio, sí, un abuso. Este país es un fortín de guerra. Dios sabe por qué está permitiendo eso. Y en la Biblia también lo dice. Pero quiero decirles que no quiere decir que no esté a favor, o sea, que esté a favor de ese tipo de propaganda o esté a favor de que es el otro extremo, ¿no? Quitemos todas las armas y todos paz, paz, paz. Eso no hace la paz. Miremos lo que Jesús vivió y dijo en su evangelio. Lucas capítulo 22, versículo 35 al 38. Esto está Jesús hablando con sus discípulos, palabras más, palabras menos, eh, dándole las últimas instrucciones después de que les dio el adiestramiento de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Esa fue la primera vez que el Señor los mandó a evangelizar. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. La gente no lee sino la primera parte. Muchos cristianos leen sino la primera parte cuando Jesús mandó a los discípulos sin nada para que evangelizar. Pero era para que aprendieran que Dios iba a cuidarles de las cosas esenciales. Luego, Él les dice, bueno, ahora van a evangelizar, pero tienen ya que ir con todo el equipamiento que tengan. Y si no tienen espada, pues váyanse con una. ¿Sí? Porque el mundo es muy peligroso. Además hay fieras también en el camino. No solamente los hombres son peligrosos, que son más peligrosos que los animales, por supuesto. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, es suficiente, basta, con eso ya. Y acuérdense ustedes que Pedro tomó muy en serio esto. Si usted lee bien adelantito que lo cogieron, cuando vinieron los soldados del templo y todos los alguaciles a echarle mano a Jesús, él sacó la espada y ¡juaca! A bajarle la cabeza a un tipo y pues seguramente que se agache y que le quita la oreja. Pues él no le tiró a quitarle la oreja, no señor. Ya sabe usted que quería quitarle Pedro. Pedro no era así como fácil, era uno de los que cargaba espada y obviamente el Señor tuvo que intervenir porque ellos le preguntaron, dice aquí en el Evangelio, Señor, ¿sacamos las espadas para darle a toda esta gente? Y él dijo, no, este no es el momento, no es ahora, no, guarden las espadas. ¿Sí? De hecho sanó, dice en este Evangelio que sanó a aquel hombre que era siervo del sumo sacerdote y le sanó su orejita, le puso su orejita, ¿sí? Ahí en su lugar. Entonces, no tiene que ser que tengamos, por favor, conceptos cerrados de lo que son las armas, pero entendamos, si no el Señor no compararía la palabra de Dios con un arma. Esto significa también que nuestro enemigo es un enemigo terrible, peligroso, ¿sí? Despiadado. Que el enemigo nuestro, que es el enemigo de Dios, no tiene compasión y viene con todo contra nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener cuidado
nosotros tenemos que seguir las instrucciones del Señor, la guía en su momento del Espíritu Santo. Pero sobre todo comprender la importancia de esta arma que es usada en este mundo físico y también espiritual. ¿Por qué? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Porque es que aunque dice aquí que el efecto de la palabra de Dios es adentro, a la intención y a lo que hay dentro del hombre, a lo espiritual, ¿sí? Esto no significa que por esto no afecte lo material, lo físico. La palabra de Dios nos enseña que cómo creó Dios el universo y lo que existe materialmente. Esta dimensión que tiene cuatro dimensiones, ¿no? 3 dimensiones. ¿Cómo creó lo físico? Con su palabra, con el poder de su palabra. Lo aclara muy bien el Evangelio. Entonces, esto tenemos que nosotros comprenderlo, que no hay arma más poderosa que Dios haya creado. Obviamente el Señor nos dice que las armas que matan o destruyen lo físico no son tan peligrosas ni dignas de miedo como las armas espirituales. De hecho dijo el Señor, no teman a los que pueden matar el cuerpo y no afectan lo espiritual. Ténganle miedo, al único que le tenemos que tener miedo y temor es al que puede echar el alma al infierno. Porque las almas no se pueden matar con una espada tampoco, ¿sí? La palabra de Dios opera en la parte espiritual, pero no es para destrucción, ¿sí? No. Lo que opera, el único que puede operar para destrucción con la palabra es el que nos creó, Dios. Lo dice el Evangelio. Es Dios el único, ¿sí? A Él, por eso, debe ser nuestro miedo y nuestro temor de Él. Él sí puede hacerlo, como también nos puede salvar. Entonces, miremos lo que dice el Evangelio, bueno, especialmente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, perdón, capítulo 1 y 2, versículos 16 y 12. Vamos a mirar que el Señor ratifica su Evangelio a través de estos pasajes, dándonos una ilustración de por qué le dice Él a su palabra espada de dos filos. Esto, el primero, Apocalipsis 1:16, es la visión que tuvo el apóstol Juan. Tenía en su diestra 7 estrellas cuando vio a Jesús, dice. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está ratificando que lo que salía de la boca de Dios, que es su palabra, salía en visión, como la vio Juan, como una espada de 2 filos, ¿sí? Describe esa espada muy bien. Por eso es que ratifica lo que nos dice antes el evangelista, el Espíritu Santo a través de él, que la palabra de Dios es una espada. Por eso cuando el Señor habla, eso es cortante, es definitivo, ¿sí? Obra, o protege o ataca para protección. Entonces, dice el versículo 12 del capítulo 2, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahí está otra vez el Señor hablando. Él es el que tiene la espada de 2 filos, es el Señor. El que manda el mensaje a las iglesias a través de los ángeles. El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Bien, entonces tengamos presente el poder que tiene la palabra de Dios y vayamos un poco más allá. Y es que para que tomemos bien en serio lo que es nuestra vida y la necesidad de usar esa palabra de Dios de manera correcta, para no hacer daño. Y es que nosotros, al igual bueno, nos dice la palabra del Señor, que fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros también fuimos dotados con una espada de 2 filos. Si nosotros somos semejantes a Dios y Él tiene una espada en su boca, pues usted y yo también tenemos una espada en nuestra boca, ¿sí? Puede que esté bien amellada o yo no sé,
o la usemos mal solo para comer o para gustar. Pero ojo, se aplica de la misma manera si usted y yo somos semejantes a Él. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte el peligro de usar nuestra lengua, de usar nuestra capacidad de hablar incorrectamente. Es como cuando usted coge un arma y no sabe cómo usarla y empieza, o una espada, y empieza a bandirla por todo lado. ¿Qué va a pasar? Pues van a volar cabezas y orejas, ¿sí? Cuidado, eso es un peligro. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos advierte, nos quiere decir. Y nos dice que es tan peligroso usar la lengua. Se le compara no solamente con una espada, tiene varias comparaciones, pero sí lo que podemos concluir es que es un arma. Es un arma, y un arma en las manos de una persona que no sabe cómo usarla es un peligro. Termina usted dándose un tiro en un pie, mínimo. ¿Sí? Ustedes saben que los pistoleros se burlan de eso, ¿no? Ese es un dicho muy popular entre los matones, ¿sí? Cuando actúan equivocadamente, uy, no, mire, se pegó usted un tiro en un pie, o los vaqueros, por allá los del oeste, ¿no? Ese dicho se escucha mucho. Porque cuando usted no sabe usar un arma, pues termina haciéndose daño usted mismo. Y lo triste no es que usted se haga daño usted mismo, sino a cuántos hace daño, a cuántos dañamos. Y nos faltaría tiempo para hablar acerca de esto, porque mi tiempo pues no es hablar del mal uso de esta arma que tenemos, sino exaltar el poderío de la palabra del Señor. El poder de su palabra es maravilloso. Vamos a mirar lo que dice Proverbios 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Uy, ¿usted no está de acuerdo con esto? Que hay gente, gracias, sí. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué podemos hacer nosotros con la lengua? ¿O podemos matar, cercenar? Lo mínimo, usted deja más de mocho uno, y no solamente mocho una oreja, ¿sí? Mocho los dedos, mocho lo que sea. Dice que es golpes de espada. Un golpe de una espada pues va a dejar una gran cremallera donde usted la descargue. Si tiene filo es peor. Pero entonces aquí dice que puede ser todo lo contrario. Dice, pero más la lengua de los sabios es medicina. O sea, en cambio de herir, en cambio de dañar, en cambio de destruir, de cortar mal, entonces lo que hace es curar, vendar. Ese es el uso de la lengua. Nuestra lengua es esa espada que debe estar ungida con el poder del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. La lengua es un objeto, la lengua es un miembro de nuestro cuerpo. El Señor nos advierte, ustedes saben que da varios capítulos de los Proverbios a decir esto, y uno de los libros más hermosos del Evangelio, que es el libro de Santiago, da un capítulo casi completo hablando acerca de lo que hace la lengua, bueno y malo, que ustedes lo pueden leer, el capítulo 3. Sabemos que la lengua hace mal, pero una lengua en un corazón lleno del Espíritu Santo y que sabe manejar esa lengua, esa espada, porque ojo, mandar, ese es el gran peligro, por ejemplo, en este país. Vea, a cualquiera le venden un arma y se la venden sin ninguna condición básica. Creo que ahorita le están, antes menos, ahorita por lo menos con tanta violencia que ha habido, creo que le obligan a mostrar su hoja de vida, si ha tenido problemas de violencia o cosas así. Yo la verdad todavía no he comprado la primera, pero no crean que no me gustaría conseguir un arma. Bueno, una de las cosas, no la necesito, pero para
Me gustaría aprender a disparar con las armas de hoy en día. Sí, yo sé que a mi esposa no le gustan nada las armas, ni verlas siquiera. Sí, qué bueno. Es mi contraparte, esa es la que hace el contrapeso en mí. Pero, pues, Cuello, yo sí fui criado en el campo con armas para hacer bien, para protegerse y para cazar animales y esas cosas que se hacen en la finca. Entonces, para mí, no, la identifico bien. Pero ojo, un arma, por útil que sea, por bonita, por buena que sea, debe de tenerla una persona que ha tenido un adiestramiento de cómo usarla, de para qué es un arma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces estamos adiestrando nuestra lengua? Si estamos haciendo que nuestra lengua tenga la clase de esgrima que necesita para que usted sepa usarla, porque la lengua, según la palabra de Dios, el hombre no la puede dominar. No la puede dominar. La lengua es indomable. Es indomable por una razón muy sencilla. Nosotros, nuestra naturaleza fue contaminada con el pecado, incluyendo nuestra lengua. Y la lengua saca lo que hay en el corazón. Y en el corazón nuestro no hay nada bueno, excepto que esté en las manos del Señor. O que nos dejemos llenar de la palabra de Dios. Que usted haga la clase de esgrima que necesita con la palabra de Dios. Cuando de su boca salga palabra de Dios, cuando usted sepa usar la palabra de Dios, ojo, porque es que la palabra de Dios igual es un material, es Dios mismo, les decía, es parte de Jesús, es algo tan valioso para todo, pero igual si la persona no sabe usarla, la usa mal. ¿Cómo usó el diablo la Biblia? El diablo usa la Biblia y carga Biblia, ¿sí? Claro que sí. A los siervos de Dios. El diablo conoce la Biblia y pues obviamente la Biblia que él usa es una Biblia distorsionada, es una Biblia engañosa, mentirosa, ¿sí? Es una Biblia en la que él mezcla la verdad con la mentira y la mentira con verdad. Entonces, no hace bien, hace mal, daña, destruye. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Que no es el caso de simplemente que con nuestra vida conozcamos la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tiene que estar enseñada y formada por el Santo Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Tenemos que aprender la palabra de Dios y a usarla para poderla usar con nuestra lengua, pero guiados siempre por el Espíritu Santo. Muy temerosos de eso. Muy temerosos de que la palabra de Dios que sale de nuestra boca sea guiada por el Espíritu Santo. Acuérdense ustedes que cuando el Señor dijo que cuando habláramos el Espíritu Santo iba a hablar a través de nosotros. Ahí está la responsabilidad suya y mía de dejarnos usar es del Espíritu Santo. No es mi pensamiento, no es mi creencia, no es lo mío, es lo que el Espíritu Santo dice en su palabra a través de mí. Entonces dice, Proverbios 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¡Ja! Hay unos que tienen diarrea en la lengua. No solamente está suelta así como un poco, no. Hijitos de Dios, perdónenme la expresión, pero hay gente que parece una ametralladora en unas manos nerviosas. El que anda en chismes descubre el secreto. Dice otro proverbio, el chismoso separa a los mejores amigos. La persona que habla lo que no debe hablar y como no debe hablarlo, es la persona que usa esa espada que tiene en su boca, pero no para bien. No la está usando para bien. Entonces traerá muchos problemas. Vamos a mirar, si usted busca en Proverbios cómo usar la lengua, va a encontrar muchísimas enseñanzas y cómo se asocia la lengua con la persona del mal, con el ser humano malvado, con el que no anda con Dios. La lengua es una espada que destruye, es un arma que destruye.
pero construye cuando está sana, protege cuando está llena y controlada por el Espíritu Santo, y de ella sale su palabra. Dice Santiago 3, un pasaje que seguramente usted ha leído muchas veces y a mí me encanta. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire pues, o sea, es un arma usada por el diablo. Y créanme que no hay un arma más destructiva que la lengua. De hecho, todas las guerras en las que se usan las armas físicas para destruir a los seres humanos empiezan con la guerra de la lengua. Ahí empieza. Con que usted me dijo y yo le dije. Así es. Hijitos de Dios, o sea que esto que dice allí el Señor, el Espíritu Santo, no está exagerándolo, porque parece una exageración, que es como un pequeño fósforo que usted se lo pone a un bosque en verano y arrasa con miles de hectáreas, no importa lo pequeño que sea. De hecho, es una chispa, por lo regular, lo que hace que se encienda un bosque. Un vidrio por ahí en mal lugar, el sol levanta una chispa y con eso acaba con todo un bosque y con la vida. Entonces dice aquí que es tan peligrosa que afecta a todo nuestro cuerpo, que daña, que corrompe la creación. O sea, podemos hacer daño a lo que Dios ha hecho afuera con nuestra lengua. No solamente nos daña a nosotros, porque dice que afecta a todo nuestro cuerpo, nos contamina. ¿Qué significa eso? Que lo que uno dice afecta a nuestro ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos son afectados. Y es que en realidad, hijitos de Dios, no hay manera más sutil y más inteligente de conocer una persona quién es y qué es, sino escuchándola hablar. ¿En qué anda? Nosotros nos divulgamos por lo que somos. Sale lo que está en nuestro corazón, lo que somos, lo que pensamos. Claro, hay que darnos tiempo para que eso pase, porque de buenas a primeras uno no saca lo feo, ¿no? Eso sale después. Lo feo sale después, cuando yo no estoy tan espiritual, cuando de pronto, porque los seres humanos también sabemos, aprendemos a manejar la lengua a nuestra conveniencia. Pero aquí dice que es usada por el mal, por las tinieblas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. De hecho, dice el Señor en todo ese pasaje, hay una parte muy bonita que dice que tenemos que tener mucho cuidado porque de una llave de agua no sale, una fuente de agua no sale agua amarga y agua dulce. O es amarga o es dulce. Entonces, cuando de una vida sale algo amargo, significa que hay algo que está mal dentro. ¿Ve? Está dentro, eso no está por fuera, está dentro. Hay que sacar eso, hay que limpiarse, hay que quitar todo. Eso es un síntoma de que la persona, sí, porque una persona puede decir que es buena y que es todo, pero ¿qué sale de su boca? ¿Qué es lo que sale de su boca? Por eso conocer la palabra de Dios nos da tanto poder y sabiduría sobre otros. Entender que es una persona, déjela hablar. Entonces a mí no me vengan a decir que este fulano habla tan bonito a veces y al otro rato mire lo que le sale de su bocota. Cuidado, ¿sí? Y ojo que lo amargo vence lo dulce, como la realidad pues es esa, ¿no? Que como que lo amargo es más fuerte que lo dulce, entonces contamina todo. Dice que es manipulada por el mal. Ahora, ¿cómo debe ser usada nuestra lengua? Vamos, terminemos con estos dos versículos. Primera de Pedro 3 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sigamos esa recomendación. Primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Qué es lo que queremos este año? Eso. Queremos que nuestra vida este año sea promisoria, sea llena de bendición. Entonces refrene, empiece por aprender a usar su lengua, ¿sí?
Haga clases de esgrima, de cómo hablar. Mejore su lenguaje. Llénese de la palabra de Dios. Mire, es que lo que está en el corazón es lo que sale en la lengua. Dice Jesús, decía, de la abundancia del corazón. Ustedes saben la Biblia, ustedes saben la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no me diga que usted cada vez que quiere se le salen unas palabrotas y barre con su lengua la casa, y no me diga entonces, ay sí, el Señor está ahí. Estás llena del Espíritu Santo. No, no, no. Ahí no está llena usted del Espíritu Santo. Ahí está su carne hablando. ¿Sí? Ahí está su corazón malo hablando. Quite eso de su vida. Trabaje para que el Señor llene todo su corazón de su palabra. ¿Qué dice Filipenses 2:11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita la gracia de que nuestra lengua confiese el nombre del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, gracias, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo hermoso con tu palabra. Gracias porque no podemos decir que no pensaste en todo para protegernos, Señor. Y que tú nos diste también un arma de dos filos, un arma cortante, un arma que puede llegar a hacer tanto daño o tanto bien, o puede cortar y dañar, o puede sanar y construir, puede hacer que nuestro futuro esté promisorio, lleno de bendición, de días buenos, o puede hacer que nuestro futuro se arruine, Señor. Podemos perder tus bendiciones, arruinarlas, Señor, si nosotros no sabemos usar nuestra lengua. Si no tenemos el temor de comprender, Señor, que es peligroso hablar sin saber lo que hablo, sin estar convencido de que estoy bajo el control tuyo y que comprendo plenamente lo que digo. Y aunque no lo tengo que saber todo, tengo que saber, Señor, que lo debo usar con responsabilidad, con temor, con respeto, para construir, para enseñar, para no sembrar dudas, para no dañar a otros, para edificar, Señor, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro futuro, nuestra iglesia, para edificar a las personas, Señor, a los seres humanos. Enséñanos, Papito Dios, a ser sabios en usar la lengua, Señor. Señor, creo que lo más importante es entender que nuestra vida debe estar llena de ti, de tu palabra. Cuánto la conocemos y cuánto la entendemos, cuánto la discernimos, Señor, con tu Santo Espíritu. Cuánto, Espíritu Santo, cuánto entendemos, Señor, por tu Santo Espíritu lo que hablamos, Señor. Cuánta responsabilidad tenemos al usar la lengua. Cuánta, Señor, experiencia de aprender a hacerlo correctamente. Porque es un arma, Señor, que puede ser tan beneficiosa, tan protectora, que ahuyenta el mal, que refrena las tinieblas y que construye bendición, salud, paz, que edifica, Señor, que protege a aquellos que nos rodean, que fuiste sabio al hacernos a imagen y semejanza tuya, misericordioso, bueno, que confiaste, Señor, todo en nuestras manos, hasta tu propia palabra,
Pero sabemos, Señor, que nosotros no somos buenos, Señor, que el mal ha contaminado nuestras vidas y que tenemos que estar ante ti de rodillas siempre, pidiéndote que controles nuestra vida, que nos llenes de ti, que limpies nuestros corazones, que los llenes de tu palabra, Señor, y que nosotros mismos llenemos de tu palabra nuestros labios, nuestros corazones, para que así, Señor, lo que salga de ella, por nuestra boca, por nuestra lengua, Señor, sea de salud a otros, sea de bien para nosotros, sea de prosperidad, de ayuda a toda nuestra familia, a los hijos, a todos los que nos rodean, nuestros discípulos en la iglesia, Señor, en nuestro trabajo, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, sea lo que salga de nuestra boca siempre. Gracias, mi Señor, pero esa palabra sazonada en tu presencia, preparada en tu presencia. Esa palabra, Señor, guiada por ti. Gracias, mi Señor, porque sé que a través de ella ahuyentamos también toda tiniebla y todo poder del enemigo es sometido a tus pies por el poder de tu palabra. Gracias, amado Señor, por tus hijos que en esta noche están aquí con nosotros, por tus hijas y tus hijos allá en sus hogares. Te pido en el nombre de Jesús que este mes que entra, Señor, esté lleno de tu bendición. Que tú convenzas a tus hijos que ya no pierdan más el tiempo, un momento. Que entiendan que el tiempo hace falta para leer tu palabra, Señor. Que hay que invertirla en el estudio de tu palabra, en la lectura y estudio de tu palabra todos los días, abundantemente, para que nuestra lengua confiese que Jesús es el Señor. Para que nuestra lengua continuamente esté hablando de ti, Señor, y de tu palabra, para glorificar a nuestro Padre Dios. Que la palabra tuya abunde. Pídale al Señor allá, hijita, hijito de Dios, Señor, que tu palabra abunde dentro de mí, Señor. Que yo pueda almacenar día a día toda tu palabra en mí, Señor. Señor, perdónanos una y otra vez por perder el tiempo de no leerla, Señor. Permíteme, Señor, invertir más de mi vida y de mi tiempo con mi familia en estudiarla, en conocerla, en enseñarla. Y no solamente a mí, sino a aquellas personas que necesitan aprenderla, Señor, que necesitan conocerla y ponerla por obra, Señor, sí. Gracias, mi Señor. Obedecerla fielmente, Señor. Discernir, Señor, entre el bien y el mal. Comprender claramente lo que tú quieres decirnos, escuchar tu voz nítida en nuestras mentes y corazones. Gracias, Señor, porque cuando vamos a ella se mete dentro de nosotros hasta lo más profundo, Señor. Y eso quiero, Señor. Lléname, Señor, de tu palabra. Hasta lo más hondo de mis huesos, Señor. Allá hasta la médula más profunda de mis huesos y los órganos más internos de mi ser. Lléname con tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, esa gracia, bendito Dios, que entre hasta lo más hondo de mi corazón y saque de allí todo lo que no es tuyo y ocupe el lugar que tiene que ocupar en mi corazón tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Papito Dios, porque sé que es de tu mano, Señor, con tu Santo Espíritu y con la guía de nuestros hermanos y consiervos y pastores de nuestra iglesia que aprenderemos a manejar correctamente esta espada maravillosa que has puesto en nosotros a nuestra disposición para usarla, Señor, con esa espada que has puesto en nuestros miembros, Señor, en nuestra boca, así como la tuya, Señor. Bendito seas. Gloria a ti por siempre. Gloria a ti por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, amado Dios. Alce su voz, dele gracias al Señor por este fin de mes, Señor. Por este mes
primer mes de este año que nos ha dado vida y salud, nos ha dado trabajo, protección, nos ha dado familia, compañía, nos ha provisto de todo lo necesario. Gracias, Señor. Y gracias porque sabemos que tienes así para nosotros lo mejor en este mes que viene. Bendito seas. En la autoridad del nombre de Jesús. Voy a invitarles que puestos en pie, pongamos nuestras manos hacia arriba al Señor, como una copa, diciéndole a Él: Señor, dame en este mes la bendición que necesito, Señor, en mis manos, en mis pies, en mi ser, para poder, Señor, ser un instrumento, Señor, de bendición en tus manos, en mi familia. Señor, para que mis manos produzcan todo lo que necesita mi vida y la vida de mi familia. Para que mis pies, Señor, vayan, Señor, al lugar donde tú quieres que vayan. Y donde tú y yo, Señor, debemos ir. Señor, llévame, Señor, y lléname, Señor, de ti. Lléname de tu Santo Espíritu. Aquí están mis manos vacías, mi ser, deseoso de que tú, Señor, me reboses, Señor, de tu Santo Espíritu y de tu santa unción, de tu salud. Y que nos protejas en este mes de febrero que comienza, Señor. Gracias, amado Dios, porque así has prometido bendecirnos y guiarnos en todo. Guardar nuestra entrada y salida. Guardar, Señor, cuando estemos en el campo o en la ciudad. Guardarnos, Señor, cuando estamos descansando. Gracias, mi Señor. Que tu manto de protección y de amor cubra todos los hogares, Señor, aquí presentes y aquellos que están allá en la distancia, en sus casitas, Señor. En la autoridad del nombre de Jesús, que así sea. Yo les declaro benditos, benditos, benditos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.